Bueno, muy rápido porque andamos, ya sabía yo que nos íbamos a pasar yo, por mi culpa. Bueno, tenemos a Gustavo Moreno que nos va a ilustrar sobre la inteligencia artificial como herramienta de apoyo a la auditoría de cuentas. Y Gustavo, te presento muy rápidamente. Eres vocal del Grupo Red Digital del Consejo General de Economistas, CEO de la sociedad Clever Audit Business Solutions, creadores de softwares de auditoría de cuentas y con más de 20 años de experiencia. Así que, como te hemos quitado un poquito de tiempo, pues te doy paso. Venga, Gustavo. Ante todo, agradecer a la organización el hecho de poder participar en esta magnífica jornada, donde se van a tratar temas puntuales, como ya se ha dicho en esta introducción, como son la inteligencia artificial, la regulación y la sostenibilidad, ¿no? A mí en esta ocasión me ha tocado hablar de lo que sería la inteligencia artificial. Josu ha hecho una muy clara y muy detallada explicación de algunos ámbitos, algunos ejemplos donde podemos aplicar esta inteligencia artificial. Entonces, yo voy a intentar ejemplificar todos estos puntos, ¿no?, que se ha hablado muy bien. Los primeros artículos de auditoría, como ha dicho él, aparecieron en el 96. Nosotros estamos aplicando ya algunas técnicas de las que voy a explicar hoy en el 2002. Y en ámbito público tuve la experiencia de participar en una experiencia internacional en un ámbito público, concretamente en Sao Paulo, en que utilizaban herramientas como las que ha dicho y muy bien citado Josu. Es decir, análisis de riesgos, correspondencias fiscales, detección de anomalías. Son toda una serie de puntos que yo voy a tratar de desarrollar pues, en esta ponencia, ¿no? Cuando vi el título de la ponencia, Inteligencia Artificial como herramienta de apoyo a la auditoría de cuentas, hubo dos palabras que me llamaron mucho la atención, ¿no? La primera de ellas es apoyo. Todas estas herramientas son unas herramientas colaborativas que lo que van a hacer es que el auditor, nuestra figura como auditores, exija reinventarnos. Exija que a lo mejor tengamos que dotarnos de nuevas capacidades técnicas para interpretar algoritmos, para saber cómo funcionan esos algoritmos detrás de ellos, conceptos éticos, toda una serie de puntos que voy a desarrollar a lo largo de esta ponencia, ¿no? Y el segundo, herramienta. Hay muchas herramientas en el mercado. Aquí discrepo un poquito con Josu, si me permites, ¿no? Hay herramientas también en nuestro idioma de inteligencia artificial. Yo voy a intentar ejemplificarlas. Pero hay muchas herramientas en el mercado y tenemos que ser capaces de saber qué tipo de herramienta vamos a necesitar que cubra las necesidades concretas de nuestra firma, ¿no? Estamos viendo muchos procesos de digitalización, de firmas de auditoría, que quieren empezar la casa por el tejado. Es decir, quieren aplicar herramientas de inteligencia artificial cuando muchas veces no hay procesos de automatización ni digitalización en estas firmas, ¿no? Entonces, por eso he creído oportuno contextualizar un poco dónde estamos a día de hoy cuando hablamos de inteligencia artificial e inteligencia artificial aplicada en el ámbito de la auditoría, ¿no? Os he puesto aquí la foto del primer ordenador, tal y como lo entendemos hoy, con la misma estructura, hay proyectos antes, que se llamaba calculadora electrónica de almacenamiento retardado. O sea, os podéis imaginar, un ordenador que prácticamente ocupaba toda una habitación. Y al lado os he puesto una frase todo lo que sigue un patrón representa un objetivo a ser automatizado. Y a ser automatizado, lógicamente, con inteligencia artificial. Un poco para que veáis hasta qué punto nos estamos planteando los tecnólogos el proceso de automatización, es decir, todos los procesos repetitivos, todos los procesos donde un algoritmo puede aprender y facilitar la labor del auditor. En ese punto estamos, ¿no? Incluso como curiosidad, fijaros el cargo que tiene Dave Coplin, ¿no?, evangelista tecnológico, ¿no? Entonces, imaginaos el punto donde llegamos a estar, ¿no? Al final, todo este tipo de automatizaciones requiere o parte de una obligación, parte del dato, ¿vale? El dato, como ya bien ha explicado Josu antes, yo lo voy a detallar un poquito más, es el papel fundamental de todos los trabajos y algoritmos que vamos a explicar a lo largo de esta ponencia, ¿no? Imaginaos el volumen de información, ¿vale? La información digital hasta el 2003 se alcanzaba en 2 días en 2017. O sea, os podéis imaginar en 2023 en qué periodo de tiempo se está alcanzando toda esta información, todo este Big Data que viene de múltiples fuentes, pues es necesario al final tener herramientas que me permitan tratar esa información.
Vamos a contextualizar un poquito más hablando de cuestiones previas que seguro que muchos de vosotros os habéis planteado y que me va a permitir focalizar también y contextualizar más en detalle en qué punto estamos en el uso de la inteligencia artificial. Os he puesto aquí a la izquierda unas palabras muy habituales en el ámbito de la auditoría: transparencia, ética, en el ámbito jurídico, propiedad intelectual, auditores virtuales. La primera pregunta que se me puede plantear es: ¿existen auditores robots? No, ¿vale? No. Existen algoritmos robóticos, RPAs, Robot Process Automation, que nos permiten automatizar todos los procesos que vienen siendo habituales, ¿no? Sí que en algunos países ya están empezando, sobre todo en el ámbito de derecho, a aplicar el tema de la inteligencia artificial para utilizar asistentes jurídicos en los juicios, ¿vale? Ya sabemos que todo lo que surge en China tarda poco en llegar aquí, ¿no? ¿Debe tener personalidad un robot? ¿Tiene derechos y obligaciones? ¿Quién se responsabiliza al final, ¿no? Los algoritmos nos dan unos resultados. ¿Quién se responsabiliza de esos resultados, ¿no? Por suerte ya hay una regulación en marcha, también una regulación europea, que va a regular todos estos retos éticos. Términos como, por ejemplo, dignidad, autonomía, ¿vale? Os podría poner muchos ejemplos, han salido en la prensa, de tomas de decisiones de robots o de procesos automáticos que detrás de ello pues, hay un fuerte componente ético. Todo esto conlleva, por ejemplo, el tema de los neuroderechos y la transparencia. Hablaré mucho del tema de la transparencia, ¿no? ¿Por qué ahora o uno de los motivos que ha llevado a popularizar tanto ahora en este año la inteligencia artificial? Porque ya nos empezamos a dar cuenta de que mucho del contenido generado está generado por un algoritmo. El famoso ChatGPT, por ejemplo, es el más conocido, ¿no? Entonces, son todo un tema que es muy importante tratarlo, ¿no? Y como también vamos a tratar quién es el propietario, la propiedad intelectual, ¿no? ¿Quién es el propietario de los contenidos generados por estos algoritmos? En este caso, hay que tener muy en cuenta, yo lo voy a desarrollar en una parte de los riesgos que implica, hablaré de los beneficios, pero sobre todo me voy a centrar en los riesgos. Y soy la persona muy optimista, ¿no? Pero me gusta hablar siempre de los riesgos que hay detrás de los usos de este tipo de herramientas, ¿no? Pensad que este tipo de herramientas utilizan minería de datos, que también se ha hablado antes, ¿no? Los TDMs, Text and Data Mining en inglés, ¿vale? ¿Cómo se alimentan estos modelos? Estos modelos se basan en información que han ido introduciendo otros usuarios, la van recogiendo y van generando nuevos modelos. Es decir, que cuando introducís, por ejemplo, en ChatGPT algún tipo de información, tener en cuenta que esa información se está utilizando para generar nueva información. Por lo tanto, ya aquí tenemos un posible riesgo que ya podéis empezar a derivar y concluir, ¿no? Os voy a invitar ahora a hacer una pequeña reflexión interna, ¿vale? Una pequeña encuesta. No voy a preguntar a nadie, es decir, tranquilos, ¿no? Porque si preguntara seguramente el año que viene tendríamos 2 o 3 jornadas de tecnología aquí. ¿En qué nivel estamos de automatización y de inteligencia artificial en los despachos de auditoría? ¿Vale? Os los he categorizado en 5 niveles, ¿vale? Un primer nivel que diríamos, le podríamos llamar estático, ¿vale? He puesto la calificación estático porque otra calificación aquí quizás en este foro no sería adecuado, ¿no? El término. Hablaríamos de poco digitalizado, es decir, firmas de auditoría que no tienen los procesos o la mayoría de procesos automatizados y que tienen poca digitalización. Este sería el primer nivel, ¿no? Aquí lo tenéis un poquito más descrito en lo que es la transparencia. Un segundo nivel lo podríamos llamar, aquí lo llamamos a nivel técnico incremental, pero a mí me gustaría llamarlo más de concienciación. Es decir, la firma de auditoría ya toma conciencia, que yo creo que ya en 2023 prácticamente todos la tenemos, de que hay que empezar a digitalizar y automatizar este tipo de procesos y ya empezamos a tomar las medidas necesarias para poder implantarlos. Empezamos a planificar, empezamos pues, a realizar análisis de datos de forma automática, unos primeros pasos, podríamos llamar. Nivel 3, la implantación. Ya lo he planificado y voy a implantar este tipo de herramientas que vamos a ver a continuación a lo largo de mi ponencia. Nivel 4, aquí le ponemos como institucionalizado, ¿vale? A mí me gustaría llamarlo más ya en una fase de maduración de la implantación,
donde ya hemos puesto en marcha estos algoritmos, estas herramientas, y vamos caminando ya hacia una cierta estabilidad y ajustando los parámetros del algoritmo para que nos dé unos resultados más convenientes a las necesidades de mi firma. Y un último nivel que sería transformativo, es decir, ya un grado de madurez muy alto, donde ya tengo implantada la herramienta, ya la tengo parametrizada según mis criterios y ya las conclusiones que me da son realmente útiles y aplicables en los trabajos definitivos. ¿Vale? Pues os he invitado a este pequeño ejercicio, ¿vale? Y sobre todo remarcar que este tipo de herramientas, ya lo decía el título de la ponencia, apoyo. Son herramientas colaborativas. En ningún caso va a sustituir el juicio del auditor. Esto hay que tenerlo muy claro, no nos tiene que asustar. Y sobre todo lo que tenemos que tener muy claro es que el papel del auditor va a obligar a reinventarse, a dotarnos de nuevas capacidades tecnológicas, técnicas, para que seamos capaces de interpretar esos algoritmos y esos resultados, ¿no? Hay un término jurídico que se ajusta muy bien, como son el LAUTEC, ¿vale? Aquí podríamos empezar a hablar a lo mejor de auditores TEC. Hay muchas tecnologías aplicables, una de ellas es la inteligencia artificial, donde podemos aplicar estas automatizaciones a nuestros procesos diarios de nuestra firma de auditoría, ¿no? A nuestros trabajos. Las redes sociales, por ejemplo, las redes sociales son una fuente, no os podéis imaginar, la fuente de información que pueden contener las redes sociales. Hay aplicativos que son capaces de rastrear el nivel reputacional de cualquiera, no os asustéis, ¿vale? De cualquier usuario, de cualquier persona que utiliza este tipo de redes, categorizarlo y en función de eso decidir una serie de riesgos, en función de sus, digamos, ideas políticas, en función de sus ideologías, en función de su nivel reputacional de relaciones anteriores contractuales. A lo mejor esos tipos de riesgos me va a permitir decidir si acepto ese usuario como cliente o no lo acepto como cliente, ¿no? Computación en la nube, es una tecnología ya implantada. Internet de las cosas, cualquier dispositivo ahora está enviando información, datos prácticamente a la nube. Toda esa información es muy valiosa para poderla trabajar. Esa información a nivel global es lo que se llama Big Data. Blockchain, muy interesante. Esto también va a ser un avance en cuando se implante definitivamente y se madure. Es una tecnología que va a obligar realmente no a reinventarnos como auditores, sino va a obligar a la auditoría a reinventarse. Es decir, vamos a intentar, el blockchain es una base de datos donde todo lo que escribimos es inamovible. Es decir, cualquier operación, cualquier transacción contable, la que se escribe queda como inamovible. Por lo tanto, no hay opción de dar marcha atrás. Por lo tanto, la forma de auditar esa información, lógicamente, va a variar. Inteligencia artificial, que es la que vamos a desarrollar a lo largo de esta ponencia con ejemplos. El RPA, ya lo han citado antes, automatización de procesos. Realidad virtual. Realidad aumentada, yo os voy a poner un ejemplo luego de cómo poder ver un informe de auditoría en realidad aumentada, ¿vale? Que es bastante interesante. Y plataformas móviles. Son múltiples tecnologías, al final, pues, que nos permiten ir avanzando en aquellos 5 niveles que os he presentado antes de maduración de la aplicación de la inteligencia artificial en los despachos. Aquí tenemos varios componentes, también se han citado antes en la introducción, yo los voy a ir desarrollando, de cómo aplicar la inteligencia artificial, qué componentes tiene la inteligencia artificial en el ámbito de la auditoría de cuentas. El primero de ellos, Machine Learning, es decir, aprendizaje a través de patrones. Este es el más utilizado, es decir, a través de modelos de datos que se van recopilando, ya sea a través de ChatGPT, ya sea a través de la experiencia del algoritmo que va analizando información, pues vamos recopilando esa información y el algoritmo es capaz de darnos resultados cada vez más concretos a lo que nosotros estamos buscando. El procesamiento del lenguaje natural, ya han puesto un ejemplo antes con el tema de los contratos. Sistemas expertos para el análisis de riesgos, por ejemplo, también han puesto antes, me han hecho la introducción muy buena antes, ¿vale? Reconocimiento de voz, ya sabéis, ahora prácticamente cualquier dispositivo móvil podemos hablar y prácticamente nos escribe lo que habla, ¿no? Información retroalimentada, prácticamente ya todos los algoritmos de inteligencia artificial funcionan así, se retroalimentan, si no sería un mero RPA, una robotización. Representación del conocimiento, aquí entraría, por ejemplo, lo que os voy a poner como ejemplo, valga la redundancia después, ver un informe de auditoría en realidad aumentada, es una representación del conocimiento, y visión máquina. Cuando hablamos, vamos entrando un poco más en detalle en el tema del ámbito de la auditoría de cuentas. Hay diferentes tipos
o pruebas de auditoría que podemos realizar mediante algoritmos inteligentes o algoritmos automatizados. El primero de ellos son algoritmos descriptivos, es decir, simplemente se limitan a interpretar la información y darnos una conclusión. El segundo nivel sería el nivel de diagnóstico, es decir, ¿por qué sucede? Ya son capaces de prever, intentar darnos reglas o ciertas variables para explicarnos por qué sucede lo que está pasando, ¿vale? Lo que me está describiendo en el primer nivel. Predictiva aún es más útil, es decir, ya no solo nos dice por qué pasa, sino a través de una serie de modelos y experiencias, ¿vale? Es capaz de prever para evitar pues, que vuelva a suceder, sobre todo si es un aspecto negativo o aprovecharnos si es una conclusión positiva, ¿no? Y predictiva. Al final, ¿qué medidas tomar, sobre todo cuando hablamos de riesgos negativos? Lo han comentado antes y yo ya me voy a ir centrando también en normativa. El dato. El dato la información, la podríamos calificar como el oro del siglo XXI. Es decir, la información, ya sabéis, la gran frase, quien tiene la información tiene el poder, ¿no? Entonces, el hecho de tener un dato fiable y yo añadiría íntegro, ¿vale? Es decir, tenemos que ser capaces de verificar, auditar previamente, como bien han comentado antes, esa información, pero que esa información además sea íntegra, que no esté sesgada, ¿vale? Hablaremos luego de los sesgos, ¿no? Hay que verificar la fuente, la comparabilidad, realizar una serie de controles, ¿vale? Nos lo dice la NIA 315 revisada en el apartado 6, ¿no? Los riesgos para la integridad de la información, ¿vale? He remarcado en negrita, integridad de la información, que no haya sesgos, ¿no? Si la calidad de la información que entra, para entendernos así, en la cadena de montaje, que es el algoritmo, no es buena, como os podéis imaginar, el resultado no será bueno. Vamos a hablar ya de beneficios aplicables a la auditoría, en las firmas de auditoría o en nuestros despachos profesionales, en nuestra actividad profesional. Voy a ir citando algunos de ellos, ¿vale? Luego me voy a centrar más en los riesgos y veremos los ejemplos, ¿no? El primero de ellos, productividad y desempeño. Esto es muy frívolo, ¿vale? Pero es una realidad. Al final, este tipo de algoritmos funcionan los 365 días del año, si no hay caídas, lógicamente, tecnológicas, ¿vale? 24 horas al día. Entonces, os podéis imaginar las velocidades digitales de procesamiento de información. La semana pasada, por ejemplo, tuve el placer, porque es la primera vez que me encontré con un volumen así de información a nivel de auditoría de cuentas, de una firma de auditoría que estaba auditando una compañía que en los 15 días de julio tenía 920.000 transacciones contables. 15 días de julio. Entonces, yo enseguida pues, hice la regla de 3, como podéis hacer vosotros, 24 millones de movimientos en el diario contable. Os podéis imaginar, sin el uso de este tipo de herramientas, bueno, como ciertas pruebas que voy a citar a continuación, cómo se harían, ¿no? Pues al final es inviable, ¿no? Satisfacción del empleado. Esto es un punto positivo, ¿no? El hecho de que los algoritmos automaticen tareas permite que los empleados puedan centrarse en tareas de más calidad, de más valor profesional. Y esto al final pues también es una satisfacción para el empleado de la firma, ¿no? Al final, este tipo de algoritmos, de herramientas, son escalables. ¿Qué quiere decir que son escalables? Que permiten adecuar el trabajo de carga del algoritmo en función de la información. Por ejemplo, no es lo mismo un algoritmo que tiene que comprobar 24 millones de transacciones contables que uno que tiene que comprobar 30.000, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, esto es muy fácil, tiene una escalabilidad muy fácil, ¿no? Calidad y fiabilidad. Muy importante, siempre que no haya sesgo, ¿no? Ahora estoy hablando la cara A de esto y luego me voy a centrar sobre todo en la cara B, que es la cara negativa, que son los riesgos, ¿no? Siempre que estén bien configurados y parametrizados, pues estos algoritmos son capaces de darnos una información de calidad, ¿no? Y al final, auditabilidad. Pensad que toda la trazabilidad del dato se puede seguir en este tipo de algoritmos. Vale, esto más o menos los beneficios que quien más, quien menos, ya os los habéis podido plantear alguna vez, ya los habéis visto seguro. Vamos a hablar de los riesgos, que aquí sí que a veces no somos conscientes de qué está pasando cuando estamos utilizando, pues, por ejemplo, cito siempre la misma, aunque hay muchas más en este aspecto, ChatGPT, ¿vale? El primero de ellos, y que ya he introducido un poquito antes, vulneración de la confidencialidad y de los derechos de la propiedad intelectual.
Estos algoritmos, como os he explicado hace un momento, funcionan mediante técnicas TDM, Text and Data Mining, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que se alimentan de información que todos vosotros habéis podido ir subiendo para elaborar nuevos, digamos, resultados, nuevas conclusiones, para ir aprendiendo, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, voy a poner el ejemplo, a la última parte, el último ejemplo que voy a poner, es cómo ChatGPT puede analizar un balance, ¿vale? En el caso del balance, sí que estamos enviando información numérica, pero no hay nombres de terceros. Pero si, por ejemplo, os ponéis a analizar a través de ChatGPT, por ejemplo, un sumas y saldos a máximo nivel, aquí ya estáis enviando, identificando el tercero, el nombre. Claro, estáis violando aquí también la cierta privacidad, ¿no? En cuanto a esto también, un ejemplo muy claro que pasó este año, ¿no? Un concurso de arte en Chicago. El cuadro ganador fue un cuadro creado por inteligencia artificial. Esto es arte, esto es no arte. ¿De quién es la propiedad intelectual de ese cuadro? ¿De la persona que hizo el algoritmo o de las personas que hicieron los cuadros en que el algoritmo se basó? Y hay sentencias en América que están tratando estos temas, es decir, no tardarán en llegar aquí. Otro riesgo, uso indebido de los empleados. Este es el mayor riesgo y la peor pesadilla de cualquier informático. Un usuario que no está bien educado. Por ejemplo, el ejemplo más claro, en el tema de los correos electrónicos. ¿Vale? Ahora ya hay mucha concienciación, ha habido mucha formación, hay una cierta cultura digital, pero hace años, cuando llegaba un correo, la mayoría de los empleados, cuando había un link, le daban al link y os podéis imaginar, de hecho sucedió, tipos de virus, el WannaCry, etc. ¿Vale? Entonces, esto es un riesgo muy elevado. Más riesgos, ¿no? ¿Va a haber más riesgos que bondades? No, lógicamente, ¿vale? Pero sí que quiero remarcar el tema de los riesgos mucho, ¿no? Información falsa, obsoleta y discriminatoria, los sesgos, ¿vale? Es muy importante saber que este tipo de algoritmos se basan en datos. Esos datos pueden ser falsos o pueden ser verídicos, ¿vale? Entonces es muy importante que tengamos este aspecto. Creación de imágenes, vídeos o información deepfake, es decir, falsa. Pues esto estamos cansados de ver cosas en la prensa, de ver cosas que os llegan en el móvil, ¿no? Las redes sociales, etc. Son muy difíciles de detectar este tipo de fakes, ¿vale? De información falsa. Y de hecho yo creo, antes lo comentábamos, que es uno de los motivos principales, o uno de los motivos, dejemos sin el principal, de por qué también está tan en alza en este 2023, ¿no? Porque nos hemos empezado a dar cuenta de que la gente está generando información falsa, mucha información que es fake, ¿vale? Los derechos de autor, no me voy a extender más, el tema del copyright, ya lo he hablado, el TDM, ¿vale? Trata información que otros usuarios han introducido, y el tema de la ética, ¿no? Transmitir información generada por IA, es decir, ¿qué valor tiene transmitir a mi cliente final algo a la cual yo solo he aportado el nivel de conocimiento y revisión? No he aportado ningún valor, digamos, de conocimiento y que aporte algo más al resultado que nos ha dado la máquina, ¿no? Esto al final también deriva en otro tipo de riesgos. Si el tercero, el destinatario de esa información, detecta que yo estoy utilizando estas referencias, puede haber riesgos reputacionales, de marca, riesgos de negocio, ¿vale? Y el último, ciberseguridad y ataques. Bueno, aquí no me voy a extender. Por suerte, cada vez más hay una cultura respecto a esto. Múltiples estafas, phishings, es decir, es muy fácil, a veces si no nos fijamos, las páginas, que es un phishing, ¿no? Al final te presentan una página de un banco que es idéntica a la original, lo único que no ves es que la dirección de arriba no es banco XXX, sino que es otra dirección. Entonces, metemos los datos bancarios y ya estamos perdidos, ¿no? Envenenamiento de datos, sistemas vulnerables, al final cualquier sistema de inteligencia artificial no deja de ser un sistema tecnológico. Cualquier sistema tecnológico es atacable y vulnerable. Los competidores podrían atacar y manipular esa información para que diera los resultados que a ellos les interesa. Vamos a ir entrando más en detalle, poco a poco, ¿vale? Hemos generalizado, contextualizado, voy bajando, tipo de pruebas de auditoría, riesgos en los despachos, y ahora vamos a ir viendo ya ejemplos en los cuales yo podría aplicar inteligencia artificial, y luego os voy a poner ejemplos en vídeo, ¿vale? Reales, de herramientas que existen. El primero de ellos, sistemas de gestión de conocimientos.
basados en aprendizaje de patrones. Es decir, revisiones de transacciones, revisiones de contratos, revisiones de cualquier tipo de documentación que en pocos segundos podéis tener un resultado y resúmenes, ¿no? Al final, estos tipos de algoritmos de Machine Learning que hemos citado antes se basan en reconocimiento de patrones. El tema de reconocer patrones, os lo he puesto aquí, no es nuevo. Es decir, los cazadores buscan patrones en los comportamientos de los animales, los agricultores en el tiempo, en el clima, ¿no? Para las cosechas, los políticos, patrones en las opiniones del entorno, los amantes en sus parejas. Pues ahora a lo mejor a los auditores nos toca empezar a descubrir o investigar patrones en el comportamiento del dato, ¿eh? Remarco mucho eso con este tipo de capacidades nuevas que el auditor va a tener que ir asimilando y adquiriendo, ¿no? Otro tipo de aplicativo, sistemas, chatbots o atención al cliente. A mí el último no me gusta. O sea, yo no utilizo, esto ya es cuestión de ética que hablábamos, nunca utilizaría un chatbot, es decir, el típico programa que da respuestas automáticas, ¿vale?, para atender a un cliente, ¿vale? Pero sí que a lo mejor se puede utilizar a nivel interno de la firma, para formar al personal, para tener una base de datos de conocimiento de problemas típicos que pueden suceder en el ámbito de la auditoría o dentro de la firma, y que el sistema automático, pues yo le preguntara y me pudiera ya dar una posible solución, ¿no? Revisiones de auditoría automatizadas. Aquí me voy a extender muchísimo en los ejemplos, ¿vale? Ya no solo a nivel numérico, sino también a nivel, pues, qué papeles, voy a poner un ejemplo muy simple, ¿no? ¿Qué papeles de trabajo me faltan por firmar? ¿Y qué perfil de usuario es quien no los ha firmado? ¿Vale? Pueden ser ejemplos. Evaluaciones de requisitos de independencia. Aquí, por ejemplo, puedo citar lo que acabo de decir hace un momento del tema de redes sociales, ¿vale? Si yo utilizo ciertos aplicativos para no solo averiguar el nivel reputacional del usuario, sino a lo mejor también me interesa para saber si viola alguno de los requisitos de independencia que me cita la normativa, ¿no? Más casos prácticos. Por ejemplo, yo ya he empezado a ver usuarios que están utilizando la inteligencia artificial para empezar a redactar, o más que redactar, para pedirle una propuesta a un proyecto de borrador de informes de sostenibilidad o de entorno social y gobernanza. Pues es una posible aplicabilidad. Gestión virtual de eventos. Aquí os lo he querido poner, puede servir para las firmas de auditoría o para cualquier tipo de negocio. Imaginaos que tenéis un aplicativo que le decís, mira, y esto es utilísimo, ¿vale? Quiero la semana que viene una cita, tengo una cita de 2 horas de esta persona y de este tema. ¿Dónde me la puedes colocar? Y te agenda o te propone automáticamente agendar ese evento, ¿vale? Simplificación de las operaciones empresariales. Lo vamos a ver. El objetivo al final es simplificar estas tareas tan repetitivas, dándonos un valor añadido. Vamos a entrar ya en ejemplos concretos, ¿vale? Pruebas de auditoría que yo puedo automatizar y aplicar la inteligencia artificial. Algunas las haré en imagen, como este es el caso, y en otras tengo preparado un pequeño vídeo muy corto, ¿vale?, para que lo podáis ver. La primera de ellas, matching del SI, es decir, comparación del SI con la contabilidad, ¿vale? Yo puedo importar el registro de IVA por un lado, puedo importar la contabilidad por el otro y que me lo cruce. Diríais, bueno, esto es una prueba automática que simplemente cruza importes. No, aquí la gracia es que no simplemente cruce importes. Es decir, es que si los importes no coinciden, que intente identificar otras variables como la fecha, el perceptor, el número de factura, intente ver que a lo mejor se han equivocado en teclear un número, pero que realmente en el registro del IVA está declarado y en la contabilidad está contabilizado. ¿Vale? ¿Cómo vamos de tiempo? Perfecto. ¿Vale? Siguiente ejemplo. El tema de un informe en realidad aumentada, ¿vale? Imaginaos que tenéis un informe de auditoría, esto es un Word, ¿vale? Lo podemos abrir o no, no es significativo, ¿vale? Pero imaginaos, puede servir para informes de auditoría o puede servir para cualquier tipo de informe que le entreguéis al cliente. Un cuadro de mando, ¿vale?, para temas de consultoría. ¿Cómo funcionaría aquí la realidad aumentada? Yo en mi dispositivo móvil podría tener un aplicativo que, pasando el aplicativo por encima del informe, al detectar ciertas palabras clave que yo haya definido, me dé una segunda capa de información. Imaginaos que yo paso el móvil, el dispositivo, esto hacer un vídeo era complicado, ¿vale? Paso yo el dispositivo móvil por encima del informe, detecta la palabra fondo de maniobra y automáticamente le doy una segunda capa de información al cliente. Le aporto un valor añadido.
¿vale? Quien dice el fondo de maniobra, pues con cualquier otra palabra, imaginaos, ¿no? Empresa en funcionamiento, pues podría sacar aquí pues, cualquier tipo de cuadro, podría sacar un balance, podría sacar la cuenta de resultados, etc. ¿Vale? O sea, imaginaos que utilizáis el móvil como segunda capa de información, aportando ese valor añadido pues, al cliente, ¿no? Otro ejemplo, y este es muy significativo, ahora enseguida ponemos el vídeo, ¿vale? Que esto sí que es un vídeo. Este algoritmo, sin retroalimentarse, lógicamente, nosotros lo estábamos utilizando desde el 2002, ¿vale? ¿Qué hace en concreto? ¿Vale? Nos lo dice la NIA, que os he puesto, siempre me gusta relacionar también un poco el porqué de las cosas, ¿no? Al final, muchas veces es aportar calidad. Aquí ya hemos empezado con el vídeo. Vale, es el reconocimiento de los patrones contables en los asientos de diario, ¿vale? Imaginaos que en el diario, ¿vale? El programa, el algoritmo es capaz de agrupar por tipo de operación, ¿vale? Y me lo ordena por... Ha empezado un poquito antes el vídeo, ¿vale? Y me lo ordena por número de operación. Entonces, yo puedo ver el detalle de esas operaciones que son atípicas, ¿vale? Y detectarlo. Es decir, imaginaos eso, ¿no? Que el algoritmo lo que hace es coger todo el diario, los 24 millones de registros, ¿vale? Que citaba antes, lógicamente no con un portátil, y le paso este algoritmo. ¿Qué me hace? Me resume el diario por tipo de operación. Y no solo eso, sino para cada tipo de operación, ¿vale? Lo que hace es marcarme en verde aquellas operaciones que son contablemente típicas y me las agrupa, ¿no? Es como si me las estuviera autoauditando, ¿no? Os lo he puesto aquí, lo hemos citado antes. El muestreo estadístico, bueno, pues se sustituye, no se sustituye, ¿vale? Lógicamente, pero a la larga a lo mejor sí, por el autoauditar este tipo de pruebas que trabajan con el 100% de la población. Aquí a lo mejor no tenemos que auditar lo que es el resultado, que también, sino tendremos que auditar que el algoritmo que está realizando esta prueba funciona correctamente, ¿vale? Y que la calidad de los datos son fiables e íntegros, ¿vale? Entonces, esto es importante. Es una herramienta muy útil porque es eso, nos permite resumir pues, millones de transacciones en las operaciones del diario. Vale, el siguiente gran punto que tenemos como ejemplo. La obtención del periodo medio de pago a proveedores, ¿vale? Tema estrella de revisión de las memorias, de evaluación, como bien ha dicho Josu antes, pues para tratar pues, ciertos clientes, la relación con el tercero, ¿vale? Nos lo dice la NIA, ¿no? Que podrá utilizar herramientas automatizadas, ¿vale? Para pues, tratar personas vinculadas a los negocios, proveedores, clientes, partes vinculadas, ¿vale? Entonces, en el tema de la obtención del periodo medio de pago a proveedores, ya sabéis, hay dos fórmulas, la fórmula PYMES y la fórmula por la cual se calcula a través del ratio de las operaciones pagadas, es decir, se evalúa operación por operación. Vale, tenemos un primer análisis que nos daría el algoritmo, ¿vale? Para calcular lo que sería el periodo medio de pago a proveedores, ¿vale? Mediante el análisis de cada una de las transacciones, ¿vale? Nos daría el cálculo, pues, cuáles son los pagos realizados, el ratio de las operaciones pagadas, etc. Y qué hay dentro del plazo legal, 60 días, o fuera del plazo legal. Estos algoritmos realmente lo que están haciendo, y aquí esto es un vídeo, ¿vale? Es chequear factura por factura, ¿vale? Y capaces de indicarme los días que pasa desde la emisión de la factura hasta que se ha pagado totalmente. Y diréis, por ejemplo, el caso sencillo, ¿no? El chequeo de una factura que solo tiene un pago, que es importe-importe. Bueno, este es el caso fácil, que aquí le hemos puesto como FIFO importe exacto, ¿no? Directamente. Otro tipo de chequeos que es capaz de hacer, si la factura está pagada en varios plazos, ¿vale? No solo en plazos que tengan el mismo importe, sino hace todas las combinaciones posibles y además aprende, ¿vale? Para evaluar qué puede suceder en la emisión de la factura y con sus distintos pagos. Pueden hacer cosas del tipo 3 facturas y 5 pagos. Es decir, al hacer todas las combinaciones posibles y aprender de las casuísticas, es capaz de hacer este chequeo, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo de una factura pues en 3 plazos, ¿vale? Y tenéis los días que ha pasado entre la emisión de la factura y su pago completo, ¿vale? Entonces, es una herramienta, podéis imaginar, utilísima, ¿vale? No solo para evaluar el periodo medio de pago y los distintos periodos de pago que tienen las facturas, sino, como ahora veréis en la siguiente diapositiva, para las conciliaciones y la composición del saldo.
Es decir, esos punteos manuales, como bien citábamos, ya se ha acabado de hacer punteos manuales, ¿no? Que lo haga la máquina, pues es capaz de utilizar este mismo sistema y algoritmo de chequeo que utilizaba para las facturas, pues imaginaoslo en el mayor del cliente, ¿vale? Para evaluar cuál es la composición del saldo vivo y evaluarme las facturas que están vivas, ¿vale? Y lo mismo puede suceder no solo para puntear la composición del saldo, sino también para chequear el extracto del tercero. Es decir, si nosotros en la circularización le pedimos al proveedor el extracto, o a un banco se lo pedimos en norma 43, lo podemos importar y esa importación que me lo cruce, al igual que hacíamos con el sí, al final es un matching, ¿vale? Para evaluar las diferencias entre lo que es el extracto del tercero y el mayor contable. Otro ejemplo de automatización mediante inteligencia artificial y procesos y algoritmos es el test de Benford, por ejemplo, ¿no? Este tipo de test es muy importante, este tipo de indicadores, de evaluadores, ¿no? Como pueden ser el índice Z de Allman, el índice M de Beneš, test de Benford y 1000 indicadores más. Todo este tipo de pruebas, primero, funcionan como cualquier tipo de prueba de este tipo, con gran volumen de datos, pero sobre todo, ya lo dice la palabra, son indicadores, nos dan indicios, conclusiones que nosotros debemos evaluar y revisar. Por ejemplo, el test de Benford es un test muy curioso, siempre lo cito porque desde que lo conocí me sigue causando sorpresa, ¿vale? Es un test que nos dice que delante de una distribución numérica, como puede ser un diario contable, pues hay una ley matemática, ¿vale? Es una ley con fórmula que nos dice que los que empiezan por 1 son más en cuantía, en número de registros, que los que empiezan por 2. Y los que empiezan por 2, los que empiezan por 3, ¿vale? Aquí veis el escalado en el gráfico. Entonces, si alguien manipula a mano los datos de la contabilidad, ¿vale? Puede haber anomalías en esta ley. Y entonces, ¿qué se encargaría el algoritmo? Pues detectar si hay algún tipo de anomalía e indicarte que hay un patrón sospechoso, ¿vale? Un buen algoritmo tiene que decir patrón sospechoso, ¿vale? ¿Por qué? Porque es un sospechoso, no tenemos la certeza de que eso vaya a estar mal, ¿no? Entonces yo como auditor cojo, lo reviso, veo la información, pues que son cuotas que en un mes pues pagan siempre con el mismo importe, ¿no? Por eso se repite. Vale, último ejemplo que os pongo con un vídeo. Este es muy atractivo porque usa ChatGPT, ¿vale? ¿Cómo analizar en un ChatGPT un balance que viene de un Excel? Yo he cogido el balance en Excel, lo he copiado, lo he pegado, ¿vale? Lo he pegado tal cual en el ChatGPT y le digo, por favor, la voy a ir lento, siempre realiza un análisis vertical. Lo primero que le pido es que me analice verticalmente el balance. Hasta aquí no va a hacer nada espectacular, ¿vale? Simplemente me va a ir poniendo los porcentajes verticales, la representatividad de cada masa patrimonial respecto al total activo, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, pues me los está poniendo aquí, ¿vale? Los diferentes porcentajes que hay. ¿Vale? Ya me empieza a sacar alguna conclusión descriptiva, ¿vale? Esto al final, bueno, me aporta como borrador, pero bueno, me va pues construyendo, ¿no? Mientras va generando, yo le digo, mira, es que aquí no me aclaro mucho, le digo, ponme esta información en una tabla, ¿vale? Para que la pueda leer mejor, ¿vale? Ponme el análisis vertical en una tabla, ¿vale? Por supuesto, además, nos dice por supuesto, ¿no? Pues venga, por supuesto, ¿vale? No faltaría más. ¿Vale? Y nos está cogiendo esta información que nos ha sacado, pues nos la está poniendo en una tabla. Ahora es más entendible, ¿vale? Son datos del 2020-2019. Ya os voy introduciendo un poquito lo que va a suceder después, ya veréis. Bueno, pues de momento no está haciendo nada espectacular. Esto en un Excel lo hacemos en 2 minutos, ¿vale? Nos está generando aquí los porcentajes verticales. Aquí se encalló, ¿vale? Pues le dices, por favor, acaba, ¿vale? Antes también lo comentábamos, bueno, pues por favor, acaba, ¿vale? Nadie es perfecto, ¿vale? Vale, pues acaba la tabla. Entonces, una vez acabada la tabla, el objetivo de esto os podéis ir imaginando cuál es, ¿no? Es que el ChatGPT me saca unas conclusiones, ya veréis qué tipo de conclusiones, de este balance. Tengo aquí la tabla. Como buen auditor, yo mantengo el escepticismo profesional y voy a comprobar que estos porcentajes que me ha calculado en el Excel son correctos, ¿vale? Sobre todo en herramientas que están poco maduras todavía, ¿vale? Pues lo voy a comprobar, compruebo los porcentajes que tenía yo por aquí, ¿ok? 2020, 2019, compruebo que lo ha hecho bien. Tengo los datos fiables, que estoy haciendo aquí, datos fiables, ¿vale? Me sirve para ligar un poco lo que os comentaba antes. Y aquí si podemos poner pausa en el vídeo,
Estas son las conclusiones que me ha dado. ¿Vale? Estas son las conclusiones que me ha dado. Por ejemplo, os voy a leer una. Los inventarios disminuyeron su participación del 31 al 28, esto es descriptivo, lo que podría ser una señal de que la empresa ha mejorado su gestión de inventarios, ya interpreta, o aquí viene lo que me causó sorpresa, ¿no? O ha reducido su nivel de producción debido a la pandemia del COVID-19. Esto es lo bonito, ¿vale? Es decir, es capaz de darnos una interpretación descriptiva y contextualizarlo en el tiempo con conclusiones que ya empiezan a ser un poquito más a nivel de interpretación. ¿Qué pasa con lo que omite? ¿Qué pasa con lo que omite? ¿Vale? Entonces, importante no solo revisar lo que nos da, sino ser consciente de que puede haber ciertos sesgos. Vale, ya para acabar, y a falta de no sé si habrá alguna pregunta, os voy a poner riesgos o problemas que ya he citado de la inteligencia artificial, ¿vale? Muchos conoceréis, si no os lo cito yo ahora, en abril una revista alemana publicó una entrevista a Michael Schumacher que había despertado del coma, cuando no ha despertado del coma, como bien sabéis, ¿no? Entonces, ¿dónde está la ética, ¿no? Y encima, sensación mundial, a doble página, sin firma, ¿no? Pues era un artículo escrito por inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, tenemos que tener cierta capacidad, ciertos niveles éticos, sobre todo los encargados o los responsables de hacer esta tecnología, ¿vale? De que no se use de manera pues, como estamos viendo en este ejemplo. Vale, pues con esto sería todo. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Antes hemos comentado que esta herramienta pues, lleva desde el año, bueno, el primer artículo habéis dicho desde el año 96. ¿Por qué tarda tanto en implantarse, así como Internet y otro tipo de herramientas, pues enseguida se han implantado en la sociedad y se han venido utilizando rápidamente? ¿Por qué esta herramienta de la inteligencia artificial está tardando tanto? Vale, a ver. Lo primero que nos podría venir a la cabeza, o la primera respuesta que nos podría venir a la cabeza a lo mejor, es o por el tema económico o por la dificultad. A lo mejor Internet lo teníamos más accesible, ¿vale? Yo creo que o el ritmo de implantación es un poquito distinto por el tema de la cultura digital. O sea, actualmente tenemos una cultura, afortunadamente, una cultura digital mucho más elevada que no cuando apareció Internet. El hecho de tener una cultura digital más elevada también nos permite ser más conscientes de los posibles riesgos. Entonces, a lo mejor somos un poco más cautos en este tipo de implantación de herramientas, vamos un poquito más a poco porque sabemos los riesgos derivados que puede venir de este tipo de tecnologías, ¿no? Y este tipo de tecnología supongo que cambiará los perfiles profesionales de muchos auditores, ¿no? Y de las firmas de auditoría. Totalmente, totalmente. De hecho, ya es una realidad. Es decir, lo que os decía hace un momento, ¿no? A lo mejor en vez de, sobre todo con el blockchain, cuando llegue también, ¿no? O este tipo de tecnologías, cuando empiecen tengamos que evaluar este tipo de resultados que nos dan los algoritmos, tendremos que centrarnos a lo mejor en evaluar el algoritmo. Es decir, tener capacidades, ¿vale? Técnicas. Tener a veces en un congreso jurídico con un juez, ¿no? Le hizo gracia la palabra sentimiento del algoritmo, ¿vale? Sentimiento entre comillas, ¿vale? Es decir, la ética que hay detrás de ese algoritmo, quién lo ha fabricado, qué confianza me da, controles, riesgos tecnológicos de la NIA 315R, pues riesgos tecnológicos asociados a la construcción de este algoritmo, ¿no? Entonces, va a cambiar completamente, ¿no? Igual que va a cambiar la sostenibilidad, por ejemplo, ahora tendremos que ser expertos en física, ¿no? La huella de carbono, pues ahora a lo mejor tenemos que ser expertos en algoritmos. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, Gustavo. Muchas gracias.